Antes de empezar este episodio te invitamos a que veas los anteriores y te suscribas a nuestro canal. Telepatía peronista, venimos a comunicar la utopía. Empecemos. Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina. 6. Ideas peronistas. Entretanto, yo leía con atención los principales textos publicados por el general. Releí por primera vez, lo había hecho en 1968 a instancias de Leopoldo Marechal, y sobre todo disfruté la comunidad organizada, donde se explicitan los fundamentos filosóficos del peronismo y cuyas reiteradas ediciones siempre consignaron que se trataba de la conferencia pronunciada por Perón en la jornada de clausura del primer Congreso Nacional de Filosofía realizado en Mendoza en 1949, hasta que en el Archivo General de la Nación fue hallado el audio original de esa conferencia inaugural y se pudo comprobar que Perón solo se había limitado a la lectura de los últimos 6 subtítulos del texto, del 17 al 22, y que el resto, los 16 iniciales, era una incorporación posterior a las actas del Congreso. Entonces pude verificar una vez más que las ideas del peronismo eran básicamente lo que yo siempre había sostenido desde mis primeras lecturas conducidas por Leonardo Castellani, por lo que confirmé una vez más la sencilla profundidad de los conceptos de Leopoldo Marechal en El poeta depuesto. En definitiva, se llega del nacionalismo al peronismo por conocer al pueblo. Se trata de un texto magnífico, de una claridad que compite con su profundidad, lo que se da muy pocas veces. También leí Conducción Política, que es la publicación de un curso dictado por el general Perón a partir de 1951 en la Escuela Superior Peronista, destinado fundamentalmente a la formación de dirigentes del justicialismo. A pesar de esta modesta finalidad, se transformó con el tiempo en una pieza clave del pensamiento de Perón, que guarda absoluta coherencia con el resto de su obra, en especial con la comunidad organizada y con el póstumo modelo argentino, además de convertirse en una referencia obligada para la militancia, los dirigentes y las organizaciones políticas del justicialismo. Siempre me pareció indispensable conocer estos y otros textos clásicos del general para ubicar en su correcto sitio las diversas actualizaciones doctrinarias y referencias al llamado socialismo nacional. Es evidente que para el general Perón el socialismo nacional es en la Argentina por lo menos el justicialismo, y la tercera posición en la Argentina está situada en una equidistancia con los dos imperialismos. Por esto, desde aquella época siempre les insistí a los compañeros de la juventud en la necesidad de leer a Perón y no sacar conclusiones de partes aisladas o circunstanciales de su pensamiento. Galimberti fue muy disciplinado con esa tarea, a pesar de algunas influencias de otro tono, devoró los textos del general y memorizó párrafos completos. A mediados de septiembre de 1971 recibí la invitación de Antonio Cafiero para dar charlas sobre el peronismo destinadas a dirigentes sindicales. Preparé una versión abreviada de las 2 horas principales de Perón y le di un breve ciclo de 3 jornadas. José Ignacio Rucci me acompañó y me presentó en el auditorio de la CGT. No considero una mera cuestión de necesidad política saber lo que realmente piensa el conductor de la fuerza a la que se adhiere, lo cual es de por sí muy importante. Se trata de una cuestión de valor superior, incluso diría que es moral. El pueblo trabajador en especial y los sectores humildes en general adherían al peronismo por lo que realmente era, y eso surge del conjunto de la obra de Perón. Si se apoyaban las acciones de una organización o se sumaban a ella, era sin duda por ser peronista. Es obvio que el general no era un iluminado, su pensamiento político era una elaboración colectiva, nacía de su interacción constante con el pueblo, cuyos intereses y deseos sintetizaba, por lo que definirse peronista y no conocer el pensamiento del conductor era, además de un error político, una falla personal. No hablo de infiltración, porque sé que en la gran masa de los militantes no existió esa intención, pero sí de un grave error político. Hay 2 conceptos, infiltración y traición, que nunca debieron ser utilizados en el movimiento,
pues sacan la cuestión de las diferencias entre sectores y personas del terreno político y lo pasan al terreno moral en el peor sentido. Al que tiene diferencias políticas se lo trata de convencer o se le gana en las discusiones, o eventualmente en elecciones o mediante el procedimiento político que fuera. Al traidor o al infiltrado no se le puede tratar así, y la lógica de esa clasificación lleva necesariamente a pensar en su eliminación. En realidad yo no solo leía, también actuaba. El 8 de octubre de 1971 se produjo el levantamiento de las unidades blindadas de Azul y Olavarría. Los jefes del intento con el que colaboré fueron el coronel Florentino Díaz Loza, jefe del regimiento de Olavarría, el teniente coronel Fernando Amadeo de Baldrich, segundo jefe del regimiento de Azul, y el coronel Ramón Eduardo Molina, sin mando de tropas, pero de gran prestigio y muy respetado amigo. El objetivo político del alzamiento era el desplazamiento de la NUCE y de los mandos liberales y el llamado a elecciones verdaderamente libres en un plazo de 6 meses que sin duda ganaría el peronismo. El levantamiento fracasó y mi amigo Enrique Grassi Susini me ayudó para sacar del país a Ramón Eduardo desde la casa de Ramón J. Vázquez, el destacado dirigente radical y también abogado de Azul y Blanco, donde estaba refugiado al náutico de San Isidro. Desde allí lo llevaron, con el apoyo de Antonio Millet, en su velero a la barra de San Juan, en la costa oriental. Fue mi última participación en un fragote, como entonces llamábamos a esas tentativas de alzamiento. Sobre fines de 1971 comencé a tener una idea más o menos clara del conjunto de la situación política y de las intenciones de cada protagonista, así como del clima de creciente efervescencia en las bases peronistas. Más para ordenar mis ideas que con otro objetivo, preparé un papel analizando la información disponible y arriesgando alternativas de acción. Lo comenté con mi amigo Luis Rivet, mi compañero en Azul y Blanco, y en la fundación del Círculo del Plata, y él me aportó varias frases en su estilo conciso y elegante a la vez. Mi impresión era que la posición del general estaba siendo cada vez más propicia y que si se daban ciertas circunstancias, la clara ofensiva en que se encontraba el peronismo podía coronarse con el regreso de Perón a la Argentina. Me gustó el texto y lo compartí con Galimberti y con Antonio Cafiero. Ambos se manifestaron entusiastas, y Galimberti insistió y logró que se le entregara a Cámpora, que en esos días había sido designado delegado del general en sustitución de Paladino. Luego de conversar un buen rato me hizo algunas observaciones, me sugirió incorporar las que me parecían oportunas y pidió que lo autorizara para hacerle llegar el texto al general. Hice unas pocas correcciones y se lo hice llegar a través de su hijo Héctor Pedro, al que había conocido poco antes por intermediación de Hugo Anzorregui. A Antonio Cafiero también le pareció muy bueno el documento que había preparado. Me dijo que a Rucci lo había entusiasmado y lo había enviado tal cual estaba vía Jorge Antonio para que lo leyera el general. En definitiva, el general tuvo en esos días de diciembre de 1971 dos versiones de mi texto coincidentes en lo esencial. Centralmente y en esa época de inflamadas expectativas revolucionarias, yo decía que el peronismo debía definir el partido en el terreno que era más fuerte, esto es, en elecciones, donde lo que manda es el número, que el conjunto de la estrategia convergiera para obligar al régimen a dar elecciones, con o sin pocos condicionamientos, requería una previa victoria política que no podía ser otra que el regreso de Perón. Con el peronismo reconocido como una más de las fuerzas políticas y con su participación preponderante en la hora del pueblo, donde el doctor Héctor Cámpora hacía un buen trabajo, con el sindicalismo alineado en la CGT dirigida por José Rucci, con las permanentes disidencias y conflictos al interior del ejército y con la creciente movilización del pueblo peronista al que se incorporaba masivamente la juventud conducida por el otro alfil del general, que era Rodolfo Galimberti, yo creía dadas las condiciones para lograr la victoria, es decir, para que el regreso de Perón se concretara. Solo había que cuidar los aspectos que pudieran ser usados a la desesperada para evitarlo. Entre ellos visualizaba como importantes la persistencia de algunos pendientes judiciales y la posibilidad de alguna provocación que veía posible que intentaran promoviendo enfrentamientos en el interior del peronismo.
Al margen de que yo había interpretado correctamente la estrategia del general y la compartía, me daban un crédito adicional las informaciones que había hecho llegar a lo largo del año, por suerte sin errar en ningún caso, sobre los temas militares o algunos aspectos de los pasos del gobierno de Lanusse. Al respecto, Cámpora me comentó que el general le había dicho que por mi vía tenía mucha mejor información que por la del supuesto experto en referencia a Osinde. Esos mismos días de diciembre apareció en las bases un texto del general Perón haciendo precisiones sobre la realidad de la situación vinculada con su eventual regreso, el cual era objeto de todo tipo de intrigas originadas en la camarilla de Lanusse. Decía: 1. Mi decisión de volver a la Argentina es firme e incontrovertible tan pronto se haya creado las condiciones indispensables. 2. El presidente Lanusse ha declarado ya varias veces que el señor Perón puede regresar a su país en cualquier momento y que su permanencia en España es porque se encuentra bien allí. 3. No creo que nadie se encuentre bien en ninguna parte si su condición es de exiliado, con limitaciones de su libertad que no ignoran los agentes de la dictadura argentina, que le han negado hasta ahora la documentación que le corresponde como ciudadano argentino en la forma más arbitraria y contrariando las leyes de la nación. 4. Como tampoco tengo confianza en las declaraciones más o menos insidiosas, he hecho que mi representante legal me ponga en claro sobre el asunto retorno. De su informe resulta que tengo un juicio abierto y captura recomendada en la policía argentina, de manera que si llegara a mi país podría ser detenido por una de las tantas causas inconstitucionalmente instauradas en 1955. Yo sé que tal causa no existe sino en los tribunales y que no resiste el menor análisis, pero existe. 5. En tales condiciones, cuando se me insta a regresar desde la dictadura o sus agentes, yo no puedo menos que desconfiar. Cáscara de banana, ¿no? Justamente, este asunto de las causas abiertas era el que yo recomendaba cuidar en mi análisis, al tiempo que descartaba el otro tema muy agitado en esos días, acerca de que se quería usar la llegada del general para un estallido revolucionario. Era una maniobra de la inteligencia argentina de la cual yo contaba con datos pormenorizados. En esos días, el 7 de diciembre de 1971, en horas de la mañana, llegó a Buenos Aires la señora Isabel, quien en su primera declaración señaló que su viaje era un anticipo del regreso del general, que se produciría durante 1972. Los diarios de esas fechas reflejaron el clima festivo de esa llegada, presidida por Cámpora y José Ignacio Rucci, en la que se resaltó un grito estentorio de López Rega dirigido a Galimberti: «Ganamos, Rodolfo». El general Perón movía su dama y la esperaban los que ya acababan de llamar en el informe enviado, sus 3 alfiles, Cámpora, Rucci y Galimberti. Alrededor del 15 de diciembre recibí por distintos conductos 2 cartas manuscritas y breves del general. Me agradecía de manera muy cálida el envío del informe, subrayaba las coincidencias de esos contenidos con su pensamiento y me convocaba a visitarlo cuando me fuera posible. Con gran sentido de la cortesía incluyó el teléfono de su casa de Puerta de Hierro en una de las cartas. En la otra me felicitaba por el nacimiento de mi 4ª hija, María de los Dolores, que había acaecido el 3 de diciembre de 1971. Los pocos días que quedaban del año se fueron entre los últimos asuntos del estudio, antes de la feria y en los encuentros familiares y las reuniones con amigos. En el transcurso de las 2 semanas finales tuve varias opiniones de compañeros en el sentido de que debía comunicarme de inmediato con el general y fijar ya la fecha de mi partida. Me pareció inadecuado molestar en esa fecha y esperé a que pasaran las fiestas para volver sobre el tema. El 30 de diciembre, con clara simultaneidad y similar dureza, el Partido Justicialista y la CGT habían dado a conocer mensajes en los que criticaban la situación creada en el país por las políticas neoliberales que agredían brutalmente al pueblo trabajador. Rucci señalaba que se llegaría a una solución, con elecciones o sin ellas, y Cámpora que si no hay juego limpio, el pueblo no titubeará en recorrer los caminos que sean necesarios. Todo lo anterior y algunas partes de ambos textos no solo me confirmaron que el análisis que estaba haciendo era correcto,
sino también que la coincidencia en algunas frases de esos textos no podía ser casual. Isabel permaneció en la Argentina casi 3 meses cumpliendo con gran prudencia y energía los encargos del general. A pesar de la insistencia del doctor Cámpora, no me pareció prudente verla, ya que Perón no me lo había indicado. Por un lado, Rodolfo Galimberti y por otro José Ignacio Rucci me insistieron en enero de que pidiera la cita con el general y se ofrecieron a ayudarme a financiar el viaje a Madrid. A mí me pareció un atrevimiento llamar por teléfono a Madrid para concretar la cita. En cambio, llamé a Héctor Pedro Cámpora, le expliqué la situación y le pedí que me concertara un encuentro con su padre. Así lo hizo y el 11 o 12 de enero entrevisté al doctor Cámpora en su casa de la calle Melo 1848. Le solicité que me indicara lo más adecuado para tener la posibilidad de ser recibido por el general. 2 días después, Héctor Pedro me citó y me acompañó a ver a su padre. Este me dijo que el general requería mi presencia en Madrid apenas me fuera posible y me recomendó no demorar el viaje. Además me pidió que le avisara cuándo iba a viajar para que él a su vez lo pusiera en conocimiento del general. La conversación se extendió por más de 2 horas y resultó muy interesante, ya que el doctor Cámpora, si uno lograba superar su estilo algo acartonado, tenía juicios agudos sobre muchos aspectos del acontecer político. Tuvimos una discrepancia inicial. Él insistió en que entrevistara a la señora Isabel como paso previo. Yo le señalé que con mucho gusto concurriría a donde se me indicara para saludarla, pero que quien me había dicho que quería conversar de política era el general. Allí, Cámpora hizo alguna referencia a cómo manejarse en la corte, a lo que en ese momento no le asigné mayor importancia.